Hoy es 30 de mayo, que para nosotros los dominicanos tiene una simbología especial esta fecha, porque un día como hoy mataron al jefe, mataron al chivo. El jefe era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue un dictador que gobernó con manos de acero a la República Dominicana por 31 años. Y un día como hoy, 7 personas de su cercanía, eran en muchos casos colaboradores muy cercanos, bueno, llegaron a un punto en que ya dijeron hasta aquí llegó, lo emboscaron, claro está, hubo un plan donde intervino más gente, no solamente fueron esos 7 que actuaron en lo que hoy se conoce como la autopista 30 de mayo. Habían unos complotados que tenían otras funciones. Y bueno, el plan culminó con la desaparición física a tiros de quien se llamó el jefe, quien se hacía llamar el jefe. Esos 31 años que representaron para la República Dominicana, por un lado, crecimiento, no se puede decir que no. Trujillo tuvo la oportunidad en 31 años de desarrollar un país que venía de muchas luchas internas, de muchas rebatiñas, de un aparato político que se basaba en la fuerza de las armas, porque era así. Los gobiernos en República Dominicana, previos a Trujillo, eran instaurados por las armas, en muchos casos, pocos por las urnas, y generalmente cuando subían al solio presidencial no querían bajarse de allí. Esa era la costumbre. Y también gobiernos que duraban muy poco tiempo, por lo tanto, no hubo un real desarrollo. Aparte que hay que recordar que desde el año 1916, en la República Dominicana hubo una intervención norteamericana que se extendió hasta mediados de los años 20. Y entonces, en ese contexto, 6 años después más o menos, se generan elecciones. Trujillo, valiéndose de algunos engaños, entonces convence a Rafael Estrella Ureña para que se presente como candidato presidencial y él acompañándole, y Trujillo engaña a Rafael Estrella Ureña y se queda como presidente. Y bueno, se erige como presidente hasta el 61, cuando estos hombres, un día como hoy, de 1961, le dan seguimiento, lo emboscan y con una ráfaga de metralleta y de lo que había en la mano en ese momento, porque no eran tantas armas ni eran tan fáciles de conseguir como hoy, acaban con la vida de quien se llamó el jefe. De ahí vendría una situación políticamente inestable, unos meses que le quedaban a la tiranía, los cuales fueron dominados por la incertidumbre, por un Joaquín Balaguer que era nominalmente el presidente en ese momento, pero que no era quien ejercía el poder propiamente dicho, sino la familia Trujillo, Ramfis y Negro, digamos, en más, el hermano Negro Trujillo, hermano de Rafael Leónidas Trujillo, y Ramfis, el hijo del dictador, eran los que ostentaban realmente el poder en esos meses, y con la intervención de otros actores, el gobierno norteamericano haciendo diligencias. Bueno, se fue resolviendo esa situación de la salida de los Trujillo, y luego, un tiempecito después, unos meses después, ya para el año 62, entonces salen los últimos vestigios de esa tiranía. La familia Trujillo ya se había ido en noviembre de la República Dominicana. Y bueno, en el año siguiente se llama a elecciones, las cuales gana el profesor Juan Bosch y asume en el 63, ¿verdad? Ay. Esa es brevemente, digamos, ese periodo de esa historia, haciendo una síntesis muy breve, porque lógicamente estamos en radio, pero razones hubo de sobra para que esas personas, esos justicieros, ajusticiaran, valga la redundancia,
como se dice, a el sátrapa del Caribe. Pero es un hombre bueno, macho. ¿Usted cree que era un hombre bueno? Dicen los viejos de antes. No era un hombre bueno. Los viejos de antes dicen, en esa época tú podías dormir en la calle con los cuartos en los bolsillos y no se perdía, ni un penny se perdía. Eso es lo único que dicen. Eso es lo único que dicen. Y hay que ser honesto. Quizás había un poquito de respeto. Había ese tipo de orden. Porque el único que ejercía el control y la mano férrea era él. Tenía que haber orden. Y aparte de que él manejaba ese país como si fuera una finca de él. El que daba pecosá y así era él. Exacto. Lo que había era miedo. Ahora, después que pasa ese pedazo del discurso, no, porque tú podías dormir con la puerta abierta. Bueno, después de ahí es difícil encontrar más luces al régimen de Trujillo. Pero imagínense, esa es la realidad de nuestro país en ese momento, porque la historia hay que juzgarla en su contexto. Es muy fácil decirlo ahora, pero hay que ver en ese momento. Y por eso hice la historia previa de lo que eran los gobiernitos que subían en República Dominicana y otras dictaduras que hubo, como la de Lilis. O sea, que el año 30, cuando sube y se queda ahí Trujillo por 31 años, eso era lo que ameritaba en ese momento. O sea, hasta ahí, ese es el resultado de los años anteriores. Eso es así. Ahora, ya para esos nuevos años, esos nuevos tiempos, años 60, bueno, la generación cambió, la mentalidad cambió también, ya había más gente que viajaba. ¿Tú me entiendes? Incluso las tropelías y la vagabundería que le hizo el propio Trujillo a ese grupo de gente que eran hasta gente de él, llevaron a que esa gente dijera, pero este hombre el diablo, ¿pero qué es esto? Es un locotrón. Hasta con nosotros. Sí. ¿Me entiendes? De que gustarle la mujer de uno de esos militares. Todo eso, o sea, el hermano de Antonio de la Maza que te estaba sirviendo en un momento, o sea, fueron muchas cosas, pero vamos, esa es a grosso modo la historia de ese momento. Y para finalizar, porque comenzamos con Trujillo. ¡Viva Trujillo! ¡No! ¡Para matarlo otra vez, ese desgraciado!